Regresamos al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante en esos días, la prevención de incendios. Creo que durante todo el año es importante tomar en cuenta las recomendaciones que nos da el Cuerpo de Bomberos. También es importante hablar sobre la manipulación de pólvora. Por eso vamos a hablar con el director del Cuerpo de Bomberos, pero vamos a poner un poquito de contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. No hay Navidad sin pólvora es uno de los eslogans más utilizados por los vendedores de pirotécnicos y por los salvadoreños que tradicionalmente manipulan este tipo de productos en la época de Navidad y fin de año. Las autoridades, sin embargo, no se cansan de prevenir que un uso inadecuado puede terminar en una tragedia. A la fecha, desde que inició el Plan Belén 2018, se contabilizan 12 niños quemados por pólvora, según el informe de Protección Civil. Entre los menores se encuentra un niño de 10 años que tuvo que ser amputado debido a la gravedad de las quemaduras. Los expertos aseguran que los daños no solo son físicos, sino psicológicos. Manifestar la impotencia, la frustración, la decepción que puede llevar, tratar de prevenir accidentes como este. Él era diestro, hacía todas sus cosas con su mano derecha, ahora ya no la tiene que volver a empezar de nuevo con su mano izquierda. O sea, realmente no hay cómo recomendar más que no debe de existir uso, manipulación de pólvora en los menores de 18 años. Es importante conocer los costos que trae al Estado la atención de los niños quemados. En la primera etapa del tratamiento, que puede ser de 2 semanas, dependiendo de la gravedad, el Ministerio de Salud invierte $600. Pero si el paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, el costo se eleva a $1,600. La rehabilitación con terapia física y otros medicamentos adicionales tienen un costo extra dependiendo de cada caso. Pero si se acude a un hospital privado, el costo ronda los $50,000 por mes. Estamos a 3 días para despedir el 2018 y celebrar la llegada del 2019. Por eso, hoy en la entrevista de Hechos AM conversaremos con el director de Cuerpo de Bomberos sobre las consecuencias de una manipulación inadecuada de la pólvora y cómo prevenir percances que pueden convertir estas fiestas en una tragedia. ¡Comenzamos! Así es, en este viernes, que es el último de este 2018, le damos la bienvenida al espacio de la entrevista de Hechos AM al mayor Joaquín Parada. Él es el director del Cuerpo de Bomberos Nacionales. Director, como siempre, pues un placer recibirlo y un placer conversar con ustedes y su trabajo en el Cuerpo de Bomberos. Gracias, muy buenos días, Manuel. Un saludo para todos y para todas. Desearles que hayan pasado una feliz Navidad. Y bueno, excelente la introducción. Realmente es un tema interesante este de la pirotecnia y donde, como usted bien decía, no nos cansamos como instituciones, como autoridades de hacer llamados de sensibilización a la población. No obstante eso, pues todavía tenemos que lamentar tragedias, ¿verdad?, por el uso inapropiado y irresponsable de estos artefactos para fines de diversión. Exactamente. Mayor, si tuviéramos que hacer una evaluación del trabajo que han hecho ustedes como Cuerpo de Bomberos en este 2018, porque creo yo que la labor de ustedes no se limita solo a la temporada de fiestas, sino durante todo el año. Están activos, trabajando, previniendo y ayudando a las comunidades. ¿Cómo definiría usted este 2018 para el Cuerpo de Bomberos Nacionales? Bueno, es un año de mucho trabajo, donde hemos trabajado básicamente en 3 líneas fundamentales, que es la atención de emergencias, es los servicios sociales, como por ejemplo ir a rescatar un gatito, ir a ver las puertas de una persona que dejó las llaves. Estos son servicios sociales. Y la otra es un trabajo que no se ve, poco se publicita, pero que es muy importantísimo, y es la prevención. Sí. Todo esto se hace todo el año. Somos una institución de emergencia, por lo tanto siempre estamos en estado de alerta para cubrir los servicios que son de nuestra competencia. El trabajo de prevención consiste en capacitación, consiste en determinar riesgos en lugares y consiste en verificar que se tengan condiciones para poder atender una situación en caso de que suceda un percance, ¿verdad? Y otros son servicios de seguridad que damos en lugares donde hay riesgos principalmente asociados con concentración de personas. Hemos hecho bastante trabajo en este sentido, en la prevención. Son miles y miles de inspecciones, miles y miles de capacitaciones que hemos realizado a nivel de toda la República, y esto por supuesto que contribuye a mejorar gradualmente, porque además no solamente capacitar a las personas, sino concientizarlas de que estamos en un país
que está expuesto a multirriesgos, no solamente de incendios. Incendios es una parte. Tenemos amenazas naturales, de tsunamis, erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones. Entonces, para todo esto, como sociedad, debemos de estar preparados. En ese sentido, este trabajo de prevención que se hace ha sido y es muy importante y lo vamos a continuar haciendo. Y por supuesto que cada vez tratando de cubrir de mejor manera, de acuerdo a nuestras capacidades, las diferentes emergencias que se nos presentan. Esto está vinculado a tener en las mejores condiciones posibles a nuestros bomberos para que respondan, no solamente en lo que es de equipamiento, sino que también en su ambiente laboral, porque los bomberos, ya lo hemos dicho, pues muy equipados, pero no dejan de ser personas sensibles que se impactan a la hora de que encuentran escenas complicadas, como por ejemplo fallecidos en un incendio, que sí, es una escena bastante impactante psicológicamente para nuestro personal. Entonces tratamos de que sus condiciones laborales internas, de ambiente laborales, sean la mejor posible. Hemos trabajado bastante en esto, por lo menos por procurar un ambiente de descanso más agradable, las horas que les quede espacio para descansar en sus estaciones, ¿verdad? En cuanto al equipamiento, pues también estamos dando avances importantes en este sentido. Todavía falta muchísimo trabajo que hacer, vamos avanzando en esto, pero también es un área que no la descuidamos. Y por supuesto la atención a la ciudadanía, que siempre tratamos que nuestros bomberos la hagan de la mejor calidad posible, recibiendo la mejor información, o sea, procurando que las personas nos den la mejor información posible cuando reportan principalmente una emergencia, para tener la posibilidad de llegar lo más rápido posible y de esta manera evitar que personas que pudieran ser rescatadas antes de que sufran lesiones o que sean salvables, poderlo hacer con tiempo, ¿verdad? Así que hemos tenido un trabajo intenso en este sentido. ¿Son víctimas ustedes también de las denominadas llamadas falsas, de las bromas que hacen a veces gente que hace perder el tiempo a organismos de socorro? ¿Les caen a ustedes ese tipo de llamadas también, reportando falsas emergencias? Sí, por supuesto que nos llegan unas bromas. Bueno, y ahora que es Día de los Inocentes, pues esperamos que no nos vayan a jugar ninguna broma, porque movilizar una motobomba de un lugar a otro implica dejar descuidado cierto sector de la población. Y ya hemos tenido casos reales, Manuel, sí, donde nos han informado de un incendio en la zona norte de San Salvador, por ejemplo. Resulta que es una falsa llamada, una falsa emergencia. Y resulta que sí se dio una emergencia real en el lado sur, San Marcos, por ejemplo. Sí. Tuvimos un caso donde se propagó el fuego, murió una persona, y esto es resultante de esta broma, ¿verdad? Así es que sí somos víctimas de eso, la incidencia es mucho menor que otros sistemas como el 911, ¿verdad? Porque sí, nosotros no llegan a 500 llamadas de falsas emergencias, de reportes falsos a nuestros sistemas en el año, pero sin embargo, como repito, una puede ser, pero puede ser trascendental para no atender oportunamente una emergencia. Mayor, hay una situación que creo yo que es importante que enfaticemos. Hemos visto una mayor cantidad de incendios en viviendas. ¿Qué es lo que está provocando esta situación? Porque de repente escuchamos un incendio en una colonia populosa, en una zona de una comunidad, porque muchas veces somos descuidados a la hora de que hacemos instalaciones eléctricas en nuestras casas. Me gustaría que usted me hiciera su evaluación, porque obviamente como cuerpo de bomberos, ustedes tienen un dato más certero de lo que está provocando, digamos, esta cantidad de incendios en zonas residenciales. Efectivamente, en estos últimos días, específicamente en la época de fin de año, hemos tenido la principal cantidad de incendios ha sido en Maleja Seca, donde hemos tenido una cantidad significativa, pero el siguiente rubro precisamente son las viviendas, donde el factor principal de los incendios está asociado a cortocircuitos, ¿verdad? Incluso una casa de una familia muy reconocida en nuestro país, en la colonia Escalón, ¿verdad?, que recientemente se quemó, está asociado también a eso, a fallas eléctricas. Y es que resulta que ya, como le hemos dicho muchísimas veces, pero hay que seguir repitiendo porque se sigue dando esta falla, las instalaciones eléctricas en la mayoría de nuestros hogares no son revisados periódicamente, sino que son antiguos. Todavía tenemos instalaciones de hace 30, 40 años, ¿verdad?, cuando eran cables bien separados, y por cierto, estos son más seguros. Sí. Estos son más seguros que los actuales, y esto no dicho por nosotros, sino que por ingenieros eléctricos, ¿verdad?, que tenían un mayor nivel de separación y mayor nivel de protección. Curiosamente, cuando ya tenemos los actuales, pues hemos tenido mayor incidencia de incendios por cortocircuito, pero esto no es exactamente provocado por el hecho sí de ser
conductores de energía eléctrica, sino que lo que sucede es que hacemos instalaciones, las sobrecargamos, no revisamos el deterioro que puedan tener con el tiempo, el daño por bichos como cucarachas, como roedores, ratones, o el tiempo, pues, o el roce entre mismos cables, o otros factores que pueden hacer que los cables conductores queden desprotegidos y esto rozar y generar un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, este es el factor principal que tenemos. Puedo decir con toda certeza de que la incidencia de incendios provocados por productos pirotécnicos es bajísima en este momento, es muy baja, ¿verdad? Entonces, en vivienda el factor principal es, como repetimos, los cortocircuitos asociados no solamente al cableado, sino que también hemos tenido en los últimos días incendios provocados por planchas que quedaron conectadas y no fueron apagadas, sino que las dejaron siempre con conexión de energía eléctrica y las personas por haber razón las dejaron ahí, se descuidaron, inició un fuego. En cilindros de gas, en fugas de gas, también tenemos incendios recurrentes en este sentido. Ese es un tema importante porque muchas familias utilizan gas propano para desarrollar sus actividades cotidianas, cocinar y hacer todas las actividades, digamos, o incluso actividades industriales, gente que tiene tambos de gas muy grandes para alimentar, digamos, pupuserías o negocios grandes. Eso es importante que ustedes hagan énfasis en el tema de la manipulación de este producto y tener cuidado porque es altamente inflamable el gas propano, ¿no? Sí, efectivamente. Cada vez el uso de gas doméstico, que es propano, envasado, es más generalizado para diferentes usos, no solamente el doméstico, sino que a nivel industrial, incluso en vehículos, ¿verdad? Pero es un gas bastante limpio, pero sí, es altamente combustible, de hecho por eso lo utilizamos en la cocina. Tiene una combustión completa, casi no genera humo, pero sí tiene un alto poder calórico, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tiene unas peculiaridades que ya les hemos explicado en anteriores ocasiones, por ejemplo, el no tener una sustitución periódica del regulador, el que va sobre el cilindro, el que nosotros acoplamos sobre el cilindro, sí, este es un factor de riesgo, debería de cambiarse cada 2 años. Porque este es un artefacto mecánico que con el tiempo va sufriendo desgaste. De repente puede haber una fuga de gas. ¿Y qué pasa con una fuga de gas? Lo característico es un olor a huevo podrido, ¿verdad? Que es un aditivo que le echan al gas, porque el gas como tal, el propano es inodoro. Le echan este aditivo para que se perciba este olor a huevo podrido y ahí tenemos una potencial explosión de gas escapado. Y lo podemos provocar al encender un interruptor, ya no se diga que encendamos un cerillo. Un cerillo, ¿verdad? Sí. Entonces, o un encendedor. Es importante que las personas, cuando sientan olor a gas, que es olor a huevo podrido, lo primero que se tiene que hacer es no apagar ni encender nada, ningún artefacto eléctrico, ni el interruptor, sino que sacar el cilindro de gas, si es posible, con todo y cocina, a un espacio ventilado, para que de esta manera el viento o el espacio ventilado permite que se disipe el gas y de esta manera evitamos que pueda suceder una deflagración, que es una bola de fuego, por decirlo en esas palabras muy coloquiales. Entonces, porque sí tenemos, y esto casi todos los días, tenemos incendios provocados por fugas de gas en todo el territorio nacional. Esto es una actividad muy recurrente para nosotros, ¿verdad? Entonces el gas es muy bueno, nos ayuda, nos facilita la vida para cocinar nuestros alimentos y otro tipo de usos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque es un factor de riesgo que tenemos en nuestras casas. Exactamente. Mayor, hablemos de otra situación que de muchísima actualidad. Siempre en cada diciembre hablamos del tema de la pólvora y los riesgos que implica sobre todo para los niños. ¿Qué cantidad de emergencias han atendido ustedes que tienen que ver con pólvora o qué cantidad de inspecciones han hecho de los lugares donde se está distribuyendo? El problema que se tiene también con la fabricación clandestina de este tipo de productos. Tal vez ustedes como cuerpo de bomberos nos pueden dar una evaluación de este tema que cada año pues es motivo de discusión. Hay gente que dice debería prohibirse la pólvora, otros dicen debería de ponerse más restricciones, pero ustedes que son los que les toca en este caso atender las emergencias y muchas veces atender a las víctimas, ¿qué pueden decir sobre esta situación? El tema de la pólvora, ¿qué ha significado para ustedes en cuanto a trabajo en este diciembre de 2018? Bueno, nosotros como cuerpo de bomberos tenemos una participación estrictamente técnica en tema de la pirotecnia, en el sentido de que únicamente verificamos que se realice los diferentes estados
los pirotécnicos de forma segura, o sea, cumpliendo con normas de seguridad. En ese sentido, pues trabajamos prácticamente todo el año en este aspecto con los fabricantes, con comerciantes, con distribuidores, con personas que transportan productos pirotécnicos, en el sentido de verificar condiciones de seguridad, ¿verdad? Hasta ahorita tenemos solamente 7 cueterías, 7 lugares de fabricación de productos pirotécnicos certificados por Cuerpo de Bomberos, pocas bodegas, solo 2 nada más, fuera de lo que son las cueterías certificadas. Sí. De ahí al resto pues se fabrica de manera ilegal o de manera clandestina. Nosotros, en cumplimiento de la ley, hacemos un llamado a la sensibilización a las personas para que, primero, se dejen de producir productos pirotécnicos prohibidos en nuestro país. Segundo, que las personas que se quieran dedicar a esta actividad lo hagan dentro del marco de la ley. Sí. Nosotros estamos siempre dispuestos a apoyar de acuerdo a nuestra competencia y si se cumplen las normas técnicas, pues nosotros facilitamos el proceso de acuerdo a nuestro nivel, que es solamente verificar y certificar que se cumplan medidas de seguridad. Después el Ministerio de Defensa, por regla general, es el que autoriza como tal, ya sea da permisos o licencia. En cuanto a las ventas de productos pirotécnicos, en este caso las ventas colectivas principalmente, que se instalan en lugares autorizados por las municipalidades, nosotros lo que estamos haciendo ahorita es verificando que se cumplan con medidas de seguridad. Sin embargo, estamos revisando y llamando la atención porque nos hemos enterado que incluso en algunos lugares que han sido avalados técnicamente por el Cuerpo de Bomberos y obviamente autorizados por las municipalidades, se están vendiendo de manera clandestina productos pirotécnicos prohibidos como silbadores. Y ya tenemos unas denuncias ahí. Quiero decir que las personas que están autorizadas, que tienen licencia o permisos, si están infringiendo la ley, se les puede cancelar. Y vender, fabricar productos pirotécnicos prohibidos es una infracción a la ley que puede dar lugar a la suspensión o la cancelación total del permiso, incluyendo una multa administrativa por parte del Ministerio de la Defensa, que la impone la policía, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos verificando, dándole seguimiento y trabajando articuladamente con los comerciantes en este caso, porque en este momento básicamente es el comercio y el uso, para que no se haga esto fuera del marco de la ley. Sin embargo, también tenemos que decir otra verdad. Las alcaldías municipales también son parte de la ley, ¿verdad? Tienen la obligación de cumplir con la ley especial de regulación y control de las actividades relativas a la pirotecnia. Sin embargo, la participación de las municipalidades es muy baja o nula, en muchos casos, ¿verdad? En regular y hacer presencia en que el comercio de productos pirotécnicos en sus municipios se haga dentro del marco de la ley. Y por supuesto que está el tema del uso, ¿verdad? Nosotros, incluyendo a CASAR, que es la Cámara de Artesanos, donde está el gremio pirotécnico vinculado, y estamos haciendo campaña de sensibilización precisamente para que no se use productos que no están permitidos por ley y además se haga conforme a la misma ley lo establece. Dentro de ellos, que menores de edad no tengan contacto con productos pirotécnicos, es un principio establecido en la ley. Muy bien, un principio que muchas veces no se cumple porque vemos las tragedias que llegan a los hospitales. Incluso el hospital de niños Benjamin Blum estaba reportando por lo menos 11 niños que fueron atendidos en las últimas semanas producto de la quema de pólvora sin la supervisión adecuada. Situaciones que han llevado a tragedias como la que un niño perdiera pues una de sus manos producto de la explosión de uno de estos productos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de esta conversación que sostenemos esta mañana con el director del Cuerpo de Bomberos Nacionales. Regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros esta mañana de viernes aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Conversamos con el mayor Joaquín Parada, director del Cuerpo de Bomberos Nacionales, y estamos hablando de todas esas emergencias que han sido atendidas por estos hombres y mujeres que trabajan incansablemente los 365 días del año atendiendo diferentes tipos de situaciones, no solo incendios. Hay una cantidad importante de emergencias que son atendidas por el Cuerpo de Bomberos Nacionales y es importante que usted, que está en casa, colabore con ellos revisando el sistema eléctrico de su vivienda,
supervisando que sus hijos quemen la pólvora, si le va a comprar pólvora en esta celebración de Año Nuevo, que si le va a comprar pólvora, por favor, tengan la supervisión indicada para evitar pues una emergencia. Si van a utilizar algún tipo de producto pirotécnico, que sea producto que esté regulado por la ley y que no sea producto prohibido, porque de pronto estamos en plena celebración de la Navidad o del Año Nuevo y comenzamos a escuchar los silbadores, que son productos prohibidos y son uno de los principales causantes de incendios. Ustedes lo han dicho en diversas ocasiones, Mayor, y han hecho énfasis en eso, de que ese tipo de producto, por digamos la forma en que se utiliza, porque digamos el tipo de explosión que hace y los recorridos que a través del, digamos, el impulso que toma, puede generar un incendio, ya sea en maleza o en viviendas, ¿no? Sí, por supuesto. En primer lugar, decir a nuestros amigos y amigas que nos están viendo en este momento, que aquello que a mí esto no me va a pasar, no existe. De repente uno se da cuenta que le pasa un percance hasta que está ya con los efectos del mismo, ¿verdad? Y pudo prevenirlo. Como usted bien dice, Manuel, efectivamente los productos pirotécnicos prohibidos son los más difíciles de controlar por su dificultad para maniobrarlo, o segundo, por su facilidad para ser mal utilizados, y tercero, por su alto poder de destrucción, como el caso de los morteros. Ha quedado bien demostrado que no hay ningún producto pirotécnico que no sea peligroso. Todos son peligrosos, y en el caso del niño, que lamentablemente sucedió, y tristemente es un mortero número 5 de alto poder explosivo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la ley hasta ahí lo permite. No está hecho para lanzarlo a manera de juego a niños, como en este caso se lanzó, y el niño fue y lo recogió y en ese momento le explotó. Tampoco a mascotas, ¿verdad? Como el caso del perrito, que le lanzaron un producto pirotécnico, un cohete, lo tomó con su trompa y le explotó precisamente. Entonces esto le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Entonces nosotros siempre hacemos este llamado a la sensibilización, porque podemos evitar estas tragedias. Los silbadores, es cierto, ya su incidencia en su uso es mucho menor que hace 15, 20 años, ¿verdad? Pero todavía se usan y los compran de manera a precios elevados. Y como repito, hemos encontrado que precisamente en un lugar, por lo menos que tenemos identificado, de venta colectiva, donde está avalado técnicamente por bomberos, se tiene información que ahí se ha vendido y se está vendiendo silbadores. Hacemos el llamado a estas personas que no lo sigan haciendo, ¿verdad? Pero también a la población. Que no use estos productos pirotécnicos, porque son altamente peligrosos, los prohibidos, ¿verdad? Todavía se usa mucho fulminante. También es llevar riesgos para sus casas. No deben usarse. En términos generales, ni las estrellitas no dejan de ser peligrosas, ni unos artefactos chiquititos que le llaman gallinitas, parece, porque son pequeñitos que se pueden agarrar con la mano y lanzan fuego. Tiran una pequeña chispa hacia adelante, pero ¿qué pasa si esa chispa, si ese artefacto lo agarra un niño de 3, 4, 5, 6 años que no tiene mucha conciencia del riesgo y comienza y se lo lanza a otro niño, a otra persona, o lanza a vegetación seca? Ahí vamos a iniciar un fuego. Ahí vamos a iniciar una tragedia para otra persona, ya que si una chispita de estas cae sobre el cabello de una niña, por decir algo, se le va a incendiar rápidamente, ¿verdad? Sí. Sobre la ropa. Entonces, son de las cosas que los padres de familia estamos llamados, obligados a verificar, a seguir para que no suceda, porque el denominador común que de las personas que están en este momento sufriendo por las lesiones que se han tenido por productos pirotécnicos es que en el caso de los niños no estaban supervisados por nadie en ese momento. Y aún estando supervisados, pues hubo descuido, ¿verdad? Y por eso es que tenemos las desgracias que tenemos a este momento. Entonces, los padres de familia, repito, somos los principales responsables de que nuestros hijos vivan estas festividades de una manera alegre. No interrumpamos la sonrisa, no convirtamos la sonrisa de los niños, de las niñas, en llanto y dolor y sentimiento de culpabilidad para los padres, para las madres de familia, para las personas adultas, las abuelas o abuelos, en el sentido de que pudimos evitar una tragedia de este tipo. ¿Cómo? Bueno, primero no dándole un dinero a un niño para que vaya a comprar lo que él quiera, posiblemente va a comprar cohetes, ¿verdad? Sí. Es posible. Segundo, vigilando cuando estén jugando, que no vaya a ser que alguien llegue por ahí, otro niño, llegue con productos pirotécnicos, con cohetes, y también esto lo incluye en el factor de riesgo, en la zona de riesgo. Los morteros y los cohetes
son los que tienen mayor de incidencia en lesiones con niños. Y estos son registros de salud. Hasta ahorita, según el último reporte de salud del Sistema Nacional de Salud, que va desde el 1 de noviembre al 26 de diciembre, hay 70 personas lesionadas por uso irresponsable de productos pirotécnicos. Dentro de eso, una que proviene de Honduras, ¿verdad? El año pasado eran 105. Tenemos una tendencia a la disminución. Pero estos son simples números, son simples estadísticas, porque a un niño que le explote o se le queme un cohete en su mano o se queme su carita con un silbador o con un volcancito, pues ya para este niño, para esta niña es una tragedia. Una casa que se incendia por uso inapropiado de productos pirotécnicos, para esta familia es una tragedia, ¿verdad? Y solo es una, pero es una tragedia. Entonces, si bien es cierto, es bueno que haya disminución en relación al año pasado, pero la verdad que sumando, el año pasado eran 105, más 70 hoy son 175 personas que están en el acumulado de año con año, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estamos llamados a hacer esa diferencia con nuestra actitud, con nuestra responsabilidad. Siempre cuando llega la temporada de diciembre se entra una vez más en un debate que parece que nunca termina, porque en diferentes épocas hemos escuchado lo mismo. Se debería prohibir la pólvora, se debería de establecer mayor cantidad de regulaciones. Esa es una situación en la que siempre entramos cuando se acerca la temporada de diciembre. Incluso en la Asamblea Legislativa ha habido diputados pidiendo que se castigue a los padres de los niños que sean víctimas de quemaduras. Entonces, pero ustedes como Cuerpo de Bomberos, Mayor, ¿qué piensan de este debate? ¿Qué piensan de que se debería hacer con el tema de la pólvora? Que es un problema que al final se genera muchas emergencias y genera casos como los que hemos visto en este diciembre de 2018. El caso de este niño al que le explota un cohete en la mano y que pues le mutila prácticamente la mano. Sí, la verdad es que ninguna ley, ninguna regulación es eterna, ¿va? Ninguna cultura puede prevalecer para siempre, ¿verdad? Yo creo que en el devenir del tiempo tenemos que ir pensando de manera más moderna. Y dentro de esta modernidad de pensamiento está el factor de seguridad humana, ¿verdad? Nosotros como Cuerpo de Bomberos, así como muchas instituciones del sistema de salud y otros sectores de la sociedad salvadoreña, participamos en la elaboración de esta ley que tenemos actualmente, que regula la actividad pirotecnia. Había posiciones de dejarla sin ninguna regulación hasta prohibirla totalmente. Al final se logró tener esta ley que tenemos y su reglamento de aplicación, la cual incluso esta ley ya sufrió alguna modificación, ya tiene alguna modificación. Nosotros hicimos una propuesta de mayores distancias, por ejemplo, los cuales se redujeron, ¿verdad? Al final, pues esto fue un tema de corriente en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sí. Y que se aprobó una ley que tenemos ahorita de regulación. Pero, Manuel y amigos y amigas televidentes, si la ley que tenemos al revisarla establece regulaciones y prohibiciones y sanciones que si se cumplieran ya tuviéramos un gran avance, tuviéramos un avance importante. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Tenemos una cultura de incumplimiento de nuestras leyes. La ley de tránsito por excelencia es la que yo creo que habrá que preguntarse quién nunca la ha violado, ¿va? Es el ejemplo más claro. Es el ejemplo más claro. Yo creo que todos la hemos violado alguna vez. ¿Por qué? Y ahí me incluyo yo, alguna vez me he cruzado un semáforo en rojo porque vi que no venía otro vehículo en otra calle. La verdad es que deberíamos de respetar y ese es el espíritu de la ley. Las leyes son idealistas, deben respetarse. Y al respetar la ley nosotros estamos previniendo accidentes. Lo mismo pasa con los pirotécnicos, ¿verdad? Sin embargo, pues la sociedad tiene la libertad de hacer planteamientos, incluso hay posiciones de prohibirla desde hace muchísimo tiempo, pues de erradicarla en su totalidad, pero esto de la pirotecnia es algo tan arraigado, Manuel, que en algunos lugares de Centroamérica ya han tratado de prohibirla como tal y no se ha podido. Lo que ha hecho es que se ha llevado a la clandestinidad, ¿ve? Y esto ha significado mayores niveles de riesgo. Sin embargo, yo creo que vamos a seguir trabajando en cuanto a la sensibilización. Hay que seguir trabajando en establecer más regulaciones, de tal manera de que al final lo ideal sería que los productos pirotécnicos fueran usados única y exclusivamente por personas que tienen conocimientos vastos de los riesgos que implica la pólvora en pirotecnia y de esta manera evitar exponer a nuestra población, principalmente a nuestros niños y a nuestras niñas, a este riesgo por el uso generalizado
de productos pirotécnicos, principalmente sabiendo de que hay muchas personas que se vuelven, ya son inconscientes muchas veces en estado normal, y cuando están bajo los efectos del alcohol, que también es otro factor de alto consumo, alto uso en estos días, lo combinan con los pirotécnicos, y por supuesto que hace este factor elevar estos niveles de riesgo y que al final terminen tragedias. Nosotros vamos a seguir trabajando en la sensibilización, en acompañamiento para la regulación y en incluso apoyar a aquellas personas que se dedican a esta actividad de manera legal, porque son donde se cumplen las regulaciones establecidas por ley. Pero sí, siempre vamos a estar en contra de que se fabrique de manera clandestina o de manera ilegal. Y nuevamente, hacemos el llamado a las municipalidades para que también tomen acción según la ley en sus municipios. ¿Las municipalidades tendrían que hacer algún tipo de supervisión propia en los puestos donde se autoriza la venta de pirotécnicos? ¿Tendrían que hacer, digamos, labores de vigilancia a través del cuerpo de los cuerpos de agentes metropolitanos, mayor? Por supuesto que sí. La Ley Especial de Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia establece, o sea, manda de que las personas que se dedican a la fabricación, almacenamiento, comercialización, transporte de productos pirotécnicos deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en la ley. Dentro de esos, al final, obtener un permiso para funcionar u obtener una licencia. Esto involucra a las municipalidades que tienen que dar el aval para que en sus municipios se haga esta actividad. Por lo tanto, están totalmente vinculadas, no solamente deberían, porque eso quedaría como que si quieren o no quieren. No, están obligados a cumplir esta parte de la ley. Por lo tanto, deben de emitir permisos. Deben de emitir o permitir esta actividad siempre y cuando las personas cumplan con los requisitos de ley. Pero también las municipalidades son parte. La municipalidad no está en obligación de permitir que una persona fabrique o comercialice o almacene donde se le ocurra. Nosotros como Cuerpo de Bomberos y también las demás autoridades nacionales, antes de avalar un lugar, tenemos que tener el aval de la municipalidad, en muchos casos la propuesta, como son las ventas colectivas. O sea, no podemos llegar a imponer nosotros como Cuerpo de Bomberos a una municipalidad, decirle, mire, en esta casa, en este lugar, se va a fabricar productos pirotécnicos. No, si la municipalidad decide que no, no se hace, ¿verdad? Entonces, es una actividad articulada que comienza precisamente con los municipios. Entonces, nosotros hacemos el llamado pues a las municipalidades para que asumen esta responsabilidad, y de esta manera lo que vamos a estar haciendo es reduciendo las posibilidades de que sucedan tragedias. Exactamente, una situación importante. También la otra labor es la de usted como ciudadano, la de todos los que estamos, digamos, expuestos a la pirotecnia en estas celebraciones, a tomar, digamos, acción de prevención, porque ya decíamos que muchas de las tragedias se pueden evitar cuando los padres hacen una supervisión adecuada de los niños que están quemando pólvora, porque si vemos, la mayor incidencia de víctimas está en niños. El caso que hemos visto, creo, me parece a mí que es un caso excepcional y un caso trágico, porque le cambia la vida totalmente a un menor cuando la explosión de uno de estos productos le cercena prácticamente un hermano. Sí, efectivamente, este niño del departamento de La Paz, por cierto, es el segundo caso como más complicado en lo que va del año, porque hay que recordar que en mes de mayo hubo una explosión en una cuetería en Santa Ana, donde un niño salió quemado en más del 80% de su cuerpecito, ¿verdad? Es un niño que va a tener un proceso de recuperación de casi 20 años, ¿verdad? Para ver si lo recuperan nuevamente. Y el del niño que ha perdido la mano. Efectivamente, los padres de familia, las madres de familia, sí es que son los principales responsables, pero lo decimos, esto hay que repetirlo tantas veces como sea necesario, ¿verdad? La conciencia es lo principal en este sentido, porque cada vez que nosotros agarramos un artefacto pirotécnico, lo ponemos en las manos de nuestros hijos, ahí estamos poniendo un riesgo de que el mismo niño sea afectado por eso, y a nivel tal que en este caso, pues gracias a Dios, no hemos tenido personas o niños que hayan perdido la vida, sino que el caso más grave que tenemos en estos últimos años es el niño que perdió su mano derecha, que me parece que el niño es diestro y por eso agarró el cohete con su mano derecha, y ahora va a tener, bueno, perder su manita y empezar a utilizar su mano izquierda ya como su algo más normal.
y recurrente, ¿verdad? Entonces le va a cambiar la vida al niño definitivamente, igual como le ha cambiado la vida al niño de Santa Ana, que definitivamente anda con máscara de presión todo el tiempo, en todo su cuerpecito, para parte del proceso de recuperación, ¿verdad? Entonces, los padres de familia, sí, nosotros siempre estamos haciendo el llamado para que si deciden usar productos pirotécnicos como diversión en estas actividades de fin de año, sean ellos mismos, los padres de familia, los madres de familia, las abuelas en el caso que son, algunas veces las abuelas o abuelos son complacientes, ¿verdad? Sí. Pues que vayan estas mismas personas adultas a comprar el tipo de productos pirotécnicos a los lugares que están avalados por el Cuerpo de Bomberos, porque son los que reúnen mejores condiciones de seguridad. Compren productos pirotécnicos que están permitidos por la ley. No compren productos pirotécnicos que están prohibidos, porque son altamente peligrosos. Pueden provocar un incendio, pueden provocar una mutilación de un niño o incluso la muerte. A la hora de usarlo, busque un espacio apropiado y sea esta persona misma quien lo use. Se dice de que los niños deben de ser supervisados, pero es que este tema de la supervisión nosotros la vemos como algo que no garantiza de que un niño no va a sufrir un percance. Lo ideal es que sea el padre de familia, sea la madre de familia, sea el tío mayor de edad quien use los artefactos pirotécnicos y las personas, principalmente los niños, estén a una distancia prudencial solamente viendo los efectos de estos artefactos, ¿verdad? Ya sea como explosiones o como luces, porque las luces son bonitas y a un niño le llaman la atención, la va a querer tocar y ahí se va a quemar, ¿verdad? Se va a quemar sus deditos. Otro factor de incidencia de lesiones por quemaduras, principalmente en el rostro de niños y niñas, son los volcancitos, ¿verdad? Entonces, los padres de familia, estas recomendaciones deben tomarlas en cuenta porque las estamos diciendo es porque hay un riesgo con los volcancitos cuando se los ponemos en las manos a los niños, ¿verdad? Hay dos riesgos asociados. Primero, es que el niño encienda el volcán y tenga su carita cerca, ¿verdad? Para verificar que la mecha sí efectivamente ha agarrado fuego. En ese momento puede ser una mecha rápida, o muy corta y agarrar fuego rápidamente la pólvora y esto quemar su carita, su rostro, o sus pechos o sus manitas. La otra es que al momento de que agarre fuego el volcancito, el niño en su afán por apartarse, vuelque el volcancito y esto genera un descontrol total y ya hemos tenido personas quemadas también por estas prácticas o por estos accidentes que se dan. Entonces nosotros sinceramente, no, como cuerpo de bomberos, estamos diciendo a los padres de familia que nos basta con supervisarlos. Lo ideal es que sean ellos mismos quienes usen los productos pirotécnicos para que los niños no se expongan. Exactamente, con ese llamado que hace el director del Cuerpo de Bomberos concluimos el espacio de la entrevista de esta mañana. Mayor, le agradecemos que nos haya venido a acompañar aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Le deseamos muchos éxitos al Cuerpo de Bomberos. Sabemos que hacen una labor importante en El Salvador. Los hemos visto trabajando en condiciones, digamos, un tanto complicadas, muchas veces sofocando incendios forestales, trabajando en incendios estructurales y siempre una labor muy importante y creo que nosotros tenemos que estar conscientes del trabajo que hace el Cuerpo de Bomberos y también contribuir con ellos acatando los llamados a la prevención que siempre hacen en los periodos feriados importantes como este de la Navidad y el Año Nuevo. Gracias, Mayor, les deseamos éxitos en 2019 al Cuerpo de Bomberos y a usted en lo particular. Bueno, muchas gracias, Manuel, muchas gracias también a nuestra población y también aprovechamos para mandar un saludo a nuestros bomberos, nuestras bomberas que trabajan los 365 días del año a toda hora y es una labor loable. Ahora pedimos a la población que nos ayude y se ayude a sí mismo, siendo más consciente, evitando tragedias, evitando factores de riesgo que pueden derivar en incendios u otro tipo de percances que pueden arruinar su vida. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Así es, cerramos nosotros el espacio de la entrevista siempre haciéndole a usted el llamado a la precaución y a la prevención en diferentes situaciones que se pueden evitar, accidentes de tránsito o accidentes a la hora de manipular productos pirotécnicos. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos en esta mañana de viernes.